vos le aplicás un movimiento, que es un factor mecánico de tracción, que puede ser interno, propio de las células musculares que están tensándola, o por un factor externo, como podría ser presionarla contra un stick y moverlo, o los dedos cuando haces un masaje, lo que estás haciendo es favoreciendo que ese tixotropismo cambie y se modifique su consistencia a una consistencia más leve, o sea, que sea mucho más maleable. Al ser mucho más maleable, disminuye la resistencia del tejido conectivo al estiramiento y lo que hace es permitirle una mayor movilidad a ese tejido conectivo. Al permitir una mayor movilidad a ese tejido conectivo, lo que también te permite es mayor excursión articular, o sea, esa articulación que quizás estaba más limitada por la retracción del tejido conectivo, te permite tener mayor movilidad porque tiene más extensibilidad. Y a su vez, el tejido conectivo es el órgano, es la estructura, es la parte del tejido, del músculo, que tiene mayor cantidad de mecanorreceptores. Entonces tiene una enorme capacidad de cuantificar las tensiones musculares, o las tensiones de donde vengan, ¿no? En este caso musculares. Y tiene mucha capacidad de comunicarse por los receptores con el sistema nervioso. Entonces, también puede favorecer la compresión sostenida e intermitente de esos mecanorreceptores en la disminución del tono muscular. Y al bajar levemente el tono muscular, permite que tenga más extensibilidad ese tejido. Y eso le permite tener un rango articular mayor y mejorar la capacidad de movimiento en la excursión articular. ¿Bien? Entonces, se llama liberación miofacial. Está perfecto. Em, Ahora, en cada entrada en calor se hace ejercicios balísticos, básicos, ¿no? Digamos, de rotación, dinámicos, movilidad articular. Si esta persona, este atleta, sigue teniendo, eh, digamos, dificultad en términos de movilidad, ¿cuánto tiempo o cuántos estímulos habría que brindarle para que esté en unas condiciones óptimas o más favorables para realizar el ejercicio? Dale vos, Iván, si querés. ¿Vos te referís, Ignacio, a intrasesión? O sea, ¿cuánto debería ser de movilidad? ¿O te referís a un proceso? O cuando te referís a que falta movilidad, que hay un déficit en la movilidad del atleta, ¿te referís a que en ese momento de la sesión o te referís a un atleta que no tiene buenos niveles de movilidad en determinado núcleo articular? A ver, yo entendí que lo de la liberación miofacial no era para todos los deportistas, sino para aquellos que tenían alguna sobrecarga, digamos, no me sale la No, palabra. no. En realidad la liberación miofacial la debería hacer cualquier deportista, porque justamente ahí lo explicó Juan desde la fisiología, Ah, el impacto que tiene hacer ejercicios de liberación miofacial influye mucho positivamente en lo que respecta a preparar al deportista a la sesión principal, entre otros pasos a seguir, porque vos tenés liberación miofacial, después tenés estiramientos dinámicos, activación de glúteos, zona conectora, o sea, hay todo un proceso hasta llegar a la actividad principal del día. La idea sería que cualquier deportista realice una activación del sistema de movimiento, por eso les expliqué el concepto en la clase anterior de sistema de movimiento, entender que somos movilidad, estabilidad, que tenemos tensión, que tenemos laxitud, o sea, entender que hay lugares o sectores del cuerpo que son más rígidos que otros. Bueno, por eso la idea es justamente predisponer a este sistema a la acción principal. Ahora, lo importante es individualizar esa activación. ¿Sí? Si hay alguien que llega con tensión en el paquete isquiotibiales izquierdo, probablemente haga liberación facial enfocado en la zona, ¿no? En lo que es en algún punto del hombro, irá a trabajar sobre el hombro en lo que es la liberación miofascial, después irá a trabajar con los estiramientos dinámicos de otra forma en los mismos lugares, sin descuidar los otros, porque no nos olvidemos que somos un sistema, esto de pensar solo arriba o solo abajo, esto de pensar músculos aisladamente ya no es lo recomendable, ¿sí? Entonces, la idea, o sea, la respuesta en síntesis a lo que vos dijiste es
seguir los pasos y cualquier deportista que pueda hacer al menos 2 de liberación miofascial, porque tampoco tenemos tanto tiempo, entonces tenemos que intentar buscar que lo que se haga en base a los requerimientos individuales del atleta, de esa sesión de ese día o de los requerimientos funcionales en base a la evaluación que vos hiciste. ¿Sí? Tener un atleta que tiene un déficit en la movilidad de la cadera y probablemente metamos como algo continuo en el tiempo. Perfecto. Claro, o sea, mi pregunta, que ahí más o menos la respondiste, iba con respecto a que si viene con con algún síntoma particular y quizás tiene alguna lesión previa, entonces también para sentirse cómodo, seguro, hace alguna activación extra y los compañeros están en mejores condiciones, esa persona va quedando como retrasada, por lo menos temporalmente, en el inicio de la sesión. Entonces, ¿cuántos ejercicios, cuánto tiempo le dedicamos? Ahí ya me lo respondiste, así que muchas gracias. Sí, no, la idea es que todos hagan una activación. O sea, lo que te estoy hablando te lo hablo desde la preparación física, desde la sala de musculación, pero que es donde quizás me manejo yo, donde cumplo con mi rol de preparador físico, que es dentro de la sala de musculación, pero también lo hacen en la pista de atletismo antes de empezar a correr. Hoy en día se trabaja mucho la estimulación del foot core, ¿no? De hacer 2 ejercicios para estimular los músculos plantares, después de haber hecho liberación miofascial, estiramientos dinámicos en cadera, en tobillo, torácico, movilidad torácica. ¿Sí? Es como que, bueno, Adrián, que está en el judo, seguramente antes de empezar con acciones específicas, hagan algo de esto ordenado de la forma que ellos tienen su protocolo, pero seguramente en su deporte también lo haga. O sea, hoy como que se apunta a que si bien las entradas en calor, por ejemplo, en un corredor en atletismo, ustedes ven que es hacer algún ejercicio de técnica de carrera o después hacer algún trabajito de baja intensidad, ir escalonado progresivamente hacia arriba hasta llegar a una intensidad alta y ahí empezar el trabajo. Es una entrada en calor específica. Pero un corredor, por más que esté haciendo un ejercicio de técnica de carrera, por más que esté corriendo a baja intensidad, no deja de estar pegándole al suelo. Entonces, este sistema de movimiento requiere de predisponerse para que eso suceda. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante, antes de las acciones específicas, no olvidarnos de este concepto, de preparar al cuerpo para esa acción específica, que tiene obviamente un requerimiento mayor. ¿Sí? Como que vamos de menor a mayor, pero intentar siempre individualizar la entrada en calor. ¿Bien? Justamente quería aportar algo encadenando con lo que decís, Iván. En un momento, Iván, Ignacio habló de movimientos balísticos. En lo particular, ojo con eso, y sí quería por ahí aclarar dentro obviamente, de mi ámbito de ayudo, es que hay que hacer una progresión, ¿no? Como bien habías dicho, la liberación miofascial, ir preparando o habilitando el cuerpo para determinados movimientos que por ahí si son específicos quedarían ya al final de esa progresión. Los movimientos balísticos son de alta intensidad o los métodos de contraste, entonces yo no lo haría desde el principio, sino tendría que ir preparando el cuerpo para poder llegar a ese momento, ¿no? Entonces, estiramientos dinámicos, empezar a generar tensión, a tratar de reproducir las tensiones propias de cada deporte en tensión isométrica, concéntrica o excéntrica, ausotónica, que es la combinación de las mismas, y después una respuesta de una acción de una cadena abierta, que podría ser una balística, ya lo dejaría para más adelante cuando el cuerpo está habilitado para determinada acción. En lo particular en el judo nosotros utilizamos proyecciones, o sea, proyectamos al objeto que sería nuestro compañero de práctica, entonces requieren muchos conceptos técnicos que después se tienen que encadenar y son complejos. Entonces, de primera instancia, una acción balística en el judo sería proyectar. Lo dejaría más en el transcurso a mitad del entrenamiento o cuando ya el cuerpo está preparado y haya entrado en calor. Tiene un montón de los procesos anteriores para llegar a ese momento. Si no, yo entraría en riesgos de hacer una acción balística al principio del entrenamiento, en la primera parte de la habilitación. Yo lo considero un poco riesgoso porque justamente el cuerpo es un estrés grande que sufre, no lo dejaría para el principio del entrenamiento, sino en el desarrollo en el cual ya los músculos están llenos de sangre, ya hay una acción contráctil, también hay tensiones dentro de los tendones, entonces yo tendría cuidado un poco con la parte balística, no sé si están de acuerdo Juan y Iván,
de- de buscar el momento exacto y no al principio de la entrada en calor. Sí, sí, por supuesto, Adrián. Bueno, a eso me refería con esto de ver muchas veces entran en calor corredores con técnica de carrera, que no dejan de ser acciones balísticas. Entonces, si bien la técnica es importante hacerla con el sistema nervioso central fresco, requiere de una preparación. O sea, si hoy el punto es realizar en algún momento acciones balísticas, bueno, hay que preparar el cuerpo para esa acción. Y ese preparado es todo lo que estamos mencionando, ¿no? Sí, tengan en cuenta desde el punto de vista del músculo como estructura, como órgano principal de generar la aceleración y la desaceleración y la estabilidad del cuerpo, que como les decía antes, el músculo es un órgano que está formado por básicamente dos tejidos estructurales, el conectivo y el muscular. El tejido muscular tiene mucha más facilidad para activarse. El problema es el tejido conectivo, que primero tiene menos irrigación. Los tendones tienen tres zonas. Una zona se llama miotendinosa, que es la que está cerca de los sarcómeros, digamos. Una zona central y una zona osteotendinosa. Tanto la osteotendinosa como la miotendinosa tienen más facilidad de irrigarse porque vienen los vasos sanguíneos. Pero la zona central es la más problemática porque va a tardar un tiempito. Entonces, si vos todo el tejido miofascial lo empezás a activar con una alta sobrecarga de gestos explosivos, balísticos, tenés más riesgo de tener problemas en ese tejido. Y a su vez también obviamente tenés menos capacidad de activación neuromuscular. Pero si vos lo vas llevando progresivamente, como dice Iván y Adrián, no va a tener ningún problema y al contrario, vas a ir beneficiando el proceso de activación, tanto sea neuromuscular como del tejido conectivo para soportar y poder realizar correctamente una transmisión, porque el tejido conectivo lo que hace es eso, transmitir las tensiones desde la estructura básica, que es el sarcómero, hacia las periferias, en donde tracciona sobre los huesos o sobre la piel en este caso, pero sería más que nada sobre los huesos. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra duda para Iván de la clase de grabada? Aprovechen. Supongo que la habrán visto, así que quiero esperar. Fueron 7 días para ver. ¿Alguna duda, alguna consulta? Muchas de las cosas que les explicó Iván las vamos a hacer acá en la clase práctica. Las distintas test, las distintas valoraciones, las vamos a ir haciendo acá en la clase práctica que es, recién me fijé, a fin de mes. Pero necesitamos que las tengan bien en claro, porque vieron lo que pasó en la primer clase práctica, que como fue el primer día, medio que nos quedamos muy cortos, entonces no llegamos a hacer casi nada. Entonces la idea es que esa clase práctica la aprovechemos desde que llegamos hasta que nos vamos. Para eso vamos a tener, yo les voy a decir qué pruebas específicas vamos a ir haciendo, en qué orden las vamos a ir haciendo, y les voy a mandar una planilla para que ustedes tengan, que la impriman y que vengan ya directamente ese día con esa planilla. Seguramente les pida que traigan algún bastón o alguna cinta métrica o algún instrumento, depende de la prueba que vayamos a hacer, pero la idea de ese día es que lleguemos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos, a arrancar el trabajo. Ya la semana anterior les voy a decir qué vamos a hacer. Así que la idea es esas 2 horitas que tenemos, aprovecharlas al máximo, ¿sí? Y que no nos pase lo que nos pasó en el llevó más Ah, de introducción que de práctica en definitiva. ¿Bien? Así que cualquier duda que tengan, pregunten ahora, dale, antes de que empecemos. Si no, arrancamos directamente. Profe, buen día. Yo tengo Bueno, una pequeña duda con un detalle sobre el test de movilidad de tobillo. dale, dale. Es la rodilla de atrás, si le das alguna referencia o simplemente que está alineada con el maleolo del pie de adelante, o alguna vez se queda muy atrás, ¿viste? La rodilla. Sí, Y la segunda, dos. ahí te contesto esa primero para que no se mezclen los conceptos. Dale. La rodilla atrás, lo conveniente es que quede de la línea del talón de adelante, ¿sí? A 4 dedos del atleta, pero alineado respecto a su cadera. O sea, la rodilla tiene que estar en la misma línea que su cadera y que su pie, igual que la otra. No se tienen que cruzar, no tienen que quedar superpuestas, ¿sí? O cruzadas.
sino que cada uno en su cadera, pero a 4 dedos de la línea del talón de adelante. ¿Sí? Perfecto. Y la La segunda era otra. con respecto a la liberación miofascial. Si, por ejemplo, antes de una sesión de fuerza o antes de una sesión de competencia, si la intención y el movimiento tiene que ser también dinámico con el roll o con el stick, y si suponete que quisiéramos hacer una sesión eh, de relajación o de estiramiento aparte, si el movimiento también tendría que ser dinámico o ahí podría ser más lento, digamos. En realidad, lo que va también a enmarcar eso va a ser cuál va a ser la totalidad del trabajo que vos hagas. O sea, si vos vas a preparar al cuerpo para hacer una acción de alta intensidad o una competencia, lo ideal que sea todo mucho más corto, que vos no estés permaneciendo tanto tiempo en la zona, haciendo la liberación en este caso, que sean algunas pasadas, una velocidad tampoco que tiene que ser ni muy rápido ni muy lento, sino que pases y que el trabajo esté bien hecho, simplemente para ir cumpliendo con una determinada etapa de sucesión de movimientos o de acciones para llegar a la acción principal, que es la del gesto de la competencia. Yo diría que quizás sea más corto el hecho de estar permaneciendo en cada lugar. Y a lo mejor si lo estás haciendo más con relajación, sí, podrías hacerlo con movimientos un poco más leves, a lo mejor ver también el nivel de tensión que hay, si vos querés hacer una relajación después de haber entrenado. Bueno, también hay un nivel de tensión muy alto, por lo tanto hay que ver los rolos, por ejemplo, tienen distintos relieves. Hay relieves que son muy invasivos, que cuando ahí hay que ver un montón de cosas que tienen que están ligadas pura y exclusivamente a esto, a esta terapia de acción frente al tejido blando. eh, que bueno, eso es como meterse muy adentro en detalles que sería muy importante determinar qué es lo que se quiere lograr. O sea, después de qué acción vos querés lograr ese estiramiento, lo querés hacer en frío y solamente hagan estiramiento. ¿Se entiende, Franco? Pero sí, cuando uno quiere apuntar al estiramiento, es lo mismo que con la flexibilidad, que se permanezca más tiempo en acción, ¿sí? De estiramiento o, o en la acción de relajación. Distinto es cuando uno hace una activación que los movimientos son un poquito más bruscos, quizás de menor a mayor y más cortos, ¿sí? Los estiramientos, que duren menos tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende Sí, ahí? sí, se entiende, profe. Porque en el club pasó una vez que mandé una jugadora al kinesiólogo y el kinesiólogo se había puesto muy detallista con el tema de la liberación, con respecto que no pase cerca de la articulación. Y bueno, me parecía que en el campo o en la sesión de gimnasio, si bien hay que tener en cuenta estas dinámicas, esta intención, eran muchos detalles que capaz en el campo no están, no se ve. Entonces, quería preguntarle a ustedes. Sí, por eso, pero a ver, lo que siempre tratamos de responder nosotros es algo en modo general. Después hay que ver cada caso en particular, cada realidad en particular, porque es eso, se trata de eso. ¿Cuántos elementos tenés? ¿Tenés un plantel de muchos jugadores? ¿De qué deporte? Porque en base al deporte hay más o menos jugadores, son deportes individuales. ¿Cuánto tiempo hay? Eso es sumamente importante también. Y después hay que establecer prioridades. A veces lo ideal es enemigo de lo bueno, ¿no? Dicen. Entonces, como que tendríamos que siempre analizar el contexto de cada uno, pero sí saber esto, ¿no? De que uno cuando elija tomar determinada acción, esa acción tiene que tener un criterio basada en un concepto fisiológico, y en base a eso uno ir tratando de adaptar eso a la realidad que tiene uno. Si tenés 10 personas y 3 rolos, bueno, tenés que ver cómo haces, porque ahí tenés la otra realidad, tenés todo el tiempo del mundo, pero 3 elementos. Bueno, ¿cómo me organizo? Y ahí vas viendo de qué forma, pero sí el concepto fisiológico o el concepto de coherencia central, que es lo que nosotros intentamos compartirlo, como que ustedes tengan las bases.
quería sobre qué es, no, el que está Ah, en el la límite. clase, el E-balance test. ITES. E-balance Ah, test. Sí, sí, si es aplicable, digamos, si es lo que mide es la estabilidad escapular y si es aplicable, digamos, a deportes de combate, como es el boxeo, por ejemplo, o deportes de golpes de puño. Te respondo si querés yo la primera parte y después le paso a Adrián que te dé la parte específica. Como test de estabilidad funcional de miembros superiores e inferiores, el E-Balance Test aplica a cualquier deporte para determinar si hay un perfil que detecta, funciona esta o la rodilla, pero básicamente estamos hablando de miembros inferiores, porque sabemos que la rodilla es dependiente de la cadera, del tobillo, de la planta, del pie, ¿sí? O sea, aplica a todos los deportes. Ahora, si vos querés, a su vez, indagar con algún test que está vinculado a la estabilidad, pero que ya va más directo a lo que se busca en el deporte, a lo que se utiliza el deporte, podés optar por eso, que ahora yo no tengo idea, por eso quería dejarle a Adrián por si él seguramente capaz que puede detallar un poco más, no sé cómo debe ser en los deportes de combate, pero a lo que voy es, sí aplica a cualquier sujeto de cualquier deporte, porque estás viendo estabilidad funcional. Ahora hay que ver, quizás con los gestos deportivos, si no hay algo que tenga un poco más de especificidad, que eso es lo que, no sé si Adri podés ahí aportar con algo, no me quiero meter en algo que no sé, ¿sí? Seguro, seguro. En todos los deportes de combate siempre va a depender nuestra cadena siempre del eslabón más débil que tengamos. Entonces, si yo no tengo una buena estabilidad escapulohumeral, yo no voy a poder hacer diana en el objeto o en el contrincante en el caso de, en el boxeo, que teniendo una comprensión de deporte de combate horizontal, se organizan por tres grupos distintos, los que son de cuerpo a cuerpo, que se denominan el judo, la lucha, el sumo, una intermedia, que sería lo de hacer diana directamente con un segmento corporal de mi propio cuerpo en el objeto que es el compañero, que entraría en karate, boxeo, kickboxing, los demás deportes de combate. Y luego la diana a través o intermedio por algún objeto, en el caso de la esgrima occidental o la esgrima oriental. Ahora, si yo no tengo una buena estabilidad escapulohumeral, no voy a poder tener una buena conducción de mi golpe, estableciendo una diana en el objeto del compañero. Entonces yo creo que entendiendo al deportista como un todo, cada movimiento va a estar encadenado y va a hacer sinergia con distintos segmentos corporales. Entonces, siempre hay que entenderlo al atleta como un completo, ¿no? Un conjunto. Y me parece que sí es condicionante en cada uno de los test que dio Iván, yo lo aplico. Sobre todo teniendo en cuenta que yo tengo que tomar acciones que son previstas, ¿sí? Yo tengo que trabajar el contexto y cómo se va modificando mi oponente en el deporte del combate. No voy a tener como un deporte de tiempo y marca, prefijado en qué momento voy a empezar, cuándo voy a terminar, la cantidad de por ahí de movimientos preestablecidos que voy a hacer. Entonces, cuando hay un imprevisto, sobre todo los deportes de combate, que no solo es la acción que yo ejerzo, y mi cuerpo tiene que estar en condiciones y saber qué trabajar, está en estado óptimo, sino también no puedo prever lo que va a hacer mi contrincante, que constantemente va a querer estar engañando con sus movimientos. Entonces, esta acción, esta parte estratégica, mis segmentos corporales está en función óptima, porque voy a estar constantemente que estar resolviendo en el momento. Y la parte técnica, obviamente, si yo no tengo la amplitud o la estabilidad funcional, no la voy a poder trasladar ni a la táctica ni a la estrategia. Entonces, sí, en los deportes de que yo tengo que resolver condiciones que no están prefijadas. No sé si me llegué a explicar.
Recording Bueno, in creo que sí. progress. Espero que sí. Yo te entendí, por lo menos. Bueno, gente, muy bien. Bueno, vamos a arrancar. Ya creo que es la clase número 5, si mal no recuerdo, ya tengo bien el recuento. Vamos a seguir un poco con el tema de las evaluaciones funcionales, o la evaluación de la calidad del movimiento, y vamos a tocar algunos temas que, más que nada sobre el aspecto del control motor y la calidad del movimiento, y la implicancia del concepto de sinergias, que recién hablaba justo Adrián, y tomar el cuerpo como una unidad neuromiofacial, que también era lo que decía Adrián hace poquito, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar con estas valoraciones? Bueno, tenemos varias cosas que te puedes encontrar, que de hecho también las estuvo nombrando Iván al principio cuando les preguntaron sobre lo del rolo. Te puedes encontrar con un cuerpo que te esté hablando de que tiene sobrecargas, de que tiene una sumatoria de varias competencias y que no termina de recuperarse, que tiene lesiones antiguas y que no fueron bien curadas o que no se le dio el tiempo suficiente para poder tener el proceso normal y natural de curación. De desalineación de segmentos corporales, que muchas veces no es por un problema, bueno, puede ser por un problema anatómico, estructural propio del sector corporal, pero también muchas veces puede ser por la misma práctica diaria del deporte, que al realizar siempre un mismo gesto tiende a generar ciertos acortamientos musculares y cierta tendencia hacia un patrón determinado que va a ser hegemónico con relación a los otros, entonces tiende a generar desalineaciones corporales de distintos segmentos del cuerpo. Eso va a estar dado principalmente por desequilibrios musculares, que si bien mientras que no genere ningún tipo de sintomatología de dolor o disminución en la capacidad de rendimiento y que el sujeto se sienta bien y que no tenga ningún problema, no, tampoco hay que tener un ideal de postura hegemónica, sino que todos vamos modificando muchas veces la postura, tanto sea por el deporte que hacemos, por los estados emocionales, por un montón de variables. Entonces, no nos tenemos que quedar con la idea de que la postura ideal es una determinada del libro, sino que muchas veces va modificándose y esos desequilibrios musculares que generan desalineamiento de segmentos corporales pueden ir fluctuando en persona a persona y no siempre tiene que ser mejorado o llevado a que sea el modelo del libro, ¿no? Entonces, respetar las desalineaciones del cuerpo mientras que no generen ningún tipo de trastorno, mientras que no generen sintomatología, ningún signo, digamos, de alteración del aparato locomotor, que no generen dolor, obviamente, como sintomatología, y que no generen un detrimento, digamos, en el rendimiento deportivo, ¿sí? Diferencia de longitud de los miembros inferiores, ¿ah? Que nos podemos encontrar quizá con más de la que pensamos. Esa diferencia de miembros inferiores muchas veces es acomodada por el mismo cuerpo, con movimiento de la pelvis, entonces se acomoda la pelvis en una parte, una hemipelvis en anteversión, la otra tiende a una retroversión, entonces tiende a acomodarse el cuerpo dentro de todo, pero puede haber diferencias de los miembros inferiores que puedan generar mayor riesgo de lesión por sobrecarga de un lado sobre el otro, o también esa alteración de los miembros inferiores puede generando alteración en los movimientos de las articulaciones, cirugías o cicatrices, ¿no? Digamos, más que nada por el hecho de la falta de extensibilidad del tejido o la falta de propiocepción de la zona. Cuando le puse ahí cicatrices, cirugías o cicatrices, hago referencia más a la restricción quizá del movimiento producto de una lesión y una operación posterior. Alteraciones obviamente del aparato locomotor, un pie plano, ¿sí? Un genuvaro o una coxavara, o sea, anatómicamente que la cadera o que la rodilla o que el pie tenga alguna modificación del lado izquierdo o del lado derecho que haga que ese miembro inferior o ese miembro superior, porque también puede ser el miembro superior, tenga una posición espacial diferente con relación a la otra, y que termine generando modificaciones en la capacidad de movimiento y de estabilidad. Inestabilidad central, deficiente. Ustedes piensen, como les explicó seguramente en la clase pasada, Iván, con el continuum de Gray Cook de estabilidad y movilidad, que nosotros tenemos en distintos segmentos corporales una tendencia a perder o la estabilidad o la movilidad de ciertas articulaciones o sectores corporales. Por ejemplo, la cadera es una enartrosis
que está hecha para moverse. Entonces, lo que hay que tratar de evitar es la pérdida de la movilidad. Entonces hay que trabajar la movilidad para permitir que esa articulación respete la naturaleza que tiene. Y la región lumbopélvica no es una región que esté hecha para generar mucho movimiento, sino que está hecha para permitirle tener una base sólida, entre comillas, de equilibrio dinámico a la cabeza del fémur para permitir, por medio de la articulación coxofemoral, que esa coxofemoral genere movimientos de gran amplitud. Entonces, la zona lumbopélvica requiere que tenga más estabilidad y que no pierda esa estabilidad. El tema es que cuando vos, una articulación que, por ejemplo, tiene que ser móvil, como la articulación de la cadera, pierde movimiento, que puede ser por una alteración de la articulación, por ejemplo, una artrosis de cadera hace que la cadera se mueva menos, pero también puede ser por una alteración en el tono muscular de todos los músculos que rodean a esa articulación, los flexores, los extensores, los abductores, los aductores, y sobre todo los rotadores. Tengan en cuenta que la musculatura más profunda de nuestra musculatura, de nuestro aparato locomotor, perdón, suelen ser músculos más tónicos, músculos más relacionados con la activación tónica del sistema nervioso, y esos suelen generar más acortamiento muscular. Entonces, una alta o una mala activación o un incremento en la activación tónica de esos músculos aumenta la tonicidad de la musculatura, y la tonicidad está relacionada con la resistencia del músculo al estiramiento pasivo. Entonces, una articulación que está sometida a músculos articulares que no le permiten una buena exploración, hace que esa articulación moverse menos. Y lo termina dando la articulación o el segmento corporal que está por encima o por debajo. Entonces, podés terminar generando que la cintura, la región lumbopélvica, tenga que cubrir la falta de movilidad de la cadera y pierda en estabilidad para tratar de cubrir la movilidad. Y lo mismo con la rodilla. Entonces, tengamos en cuenta que la inestabilidad central deficiente termina generando alteraciones tanto sea en la región superior del cuerpo como en la región inferior. De todas maneras, más allá de la instabilidad central, también podemos tener presente la estabilidad de la zona escapular, la estabilidad de la planta del pie, o sea, diferentes zonas del cuerpo que necesariamente tienen que ser estables para permitirles aplicar fuerza, digamos, o poder transferir fuerzas a otro sector corporal. ¿Sí? El control neuromuscular alterado, las disquinesias, también son característicos, digamos, de alteraciones que se pueden dar por todas las causas anteriores. Entonces el cuerpo busca la manera de resolver acciones motrices. El cerebro, como decía Iván muy bien antes, no sabe de músculos. El cerebro sabe de resolver tareas. Vos tenés que resolver una tarea. Si vos tenés que tomar mate, el cerebro no piensa en contraer el bíceps. El cerebro piensa en acercar la bombilla a la boca. ¿Cómo lo hace? Y se la buscará. Si vos tenés mal el codo, va a mover más el hombro. Entonces, el cerebro sabe de acciones, no sabe de músculos, sabe de acciones, de resolver tareas motrices. Entonces, si vos tenés una alteración o una disminución en la capacidad móvil de la cadera, el cerebro va a buscar la manera para que vos, por ejemplo, la rodilla se te acerque más al tronco. Y va a buscar la forma de flexionar más el tronco, de tirar más la cadera para atrás. O sea, va a buscar el recurso para poder llevar adelante esa tarea que vos le encomendás. Pero seguramente lo puede hacer con un control neuromuscular alterado de lo que podría haber hecho si, en este caso, la cadera funcionara correctamente. También puede haber un timing de activación inadecuado, o sea, todos nuestros músculos que se van dividiendo, digamos, en las acciones musculares, como ustedes habrán estudiado en el profesorado, funcionalmente se les puede decir que son músculos que tienen una acción agonista, antagonista, fijadora, neutralizadora, etc. La realidad es que, como vamos a ver más adelante, todos nuestros músculos trabajan en conjunto y forman grandes sinergias de movimientos, ¿sí? Trabajos en conjunto. Pero muchas veces esos trabajos que tienen que llevar una cierta secuencia de cuándo contraer un músculo en función agonista, cuándo pasarlo a función estabilizadora, cuándo trabajar los estabilizadores para que el agonista pueda traccionar, a veces se puede llegar a alterar, y eso hace que el timing de activación sea inadecuado, o sea, que se active más tarde, o que incluso que se pueda activar antes, y eso pierde la eficiencia en el control fluido, digamos, de una acción motriz.
Y también puede haber que haya pobre control excéntrico, ¿sí? El control excéntrico es fundamental para el control motor. Con el excéntrico el cerebro aprende. Con el excéntrico el cerebro aprende a desacelerar, a estabilizar. Con el concéntrico aprende a acelerar. Pero el control excéntrico es muy importante, tanto sea para la estabilización como para el movimiento. Entonces nos podemos encontrar con varias de estas cosas, y varias de estas cosas pueden terminar generando el resultado que vos observás en las pruebas que te fue explicando Iván en la clase anterior. ¿Qué se entiende por evaluación funcional? El concepto surgió hace unos cuantos años atrás de la medicina física o de la rehabilitación para evaluar resultados, o sea, qué efectividad tenía un tratamiento en el caso de un alumno, un cliente vino con un problema, pasaron, yo qué sé, 10 sesiones de kinesiología, ¿cómo terminó? Entonces, funcionalmente, ¿cómo terminó el sujeto? Entonces, servía tanto de la óptica de la gestión de esa alteración, como del control de gastos, obviamente desde el punto de vista económico. La primera definición la dio Lawton, fíjense, ya casi de la década del 70, como cualquier intento, esa palabra es fundamental, intento sistemático de medir de manera lo más objetiva posible el nivel en que funciona una persona en una gran variedad de áreas. A nosotros lo que nos interesa es principalmente el movimiento corporal. Es una medida, en definitiva, los protocolos que estamos viendo, cualitativa, o sea, vos ves cómo resuelve una situación, y muchas veces le agregás una valoración cuantitativa, le pones un número. ¿Sí? Entonces, vos ves cómo resuelve la calidad de un movimiento, y según esa calidad del movimiento, vos le pones un número, lo cuantificas. ¿Sí? Por eso es tan importante que esté bien explicitado en el protocolo qué tiene que ver el observador. Porque si cada uno va a ver lo que quiera, cada uno pone el puntaje que quiera. Entonces, para que tenga más fiabilidad la prueba y más reproductibilidad la prueba entre observadores, o incluso con el mismo observador en diferentes tomas, el protocolo de lo que vos tenés que observar, de cómo tenés que hacer la prueba, tiene que estar lo más claro posible, ¿no? Para favorecer ese proceso de observación y posterior registro de los datos. ¿Sí? En el caso de la rehabilitación se busca más que nada desde el punto de vista de las funciones que el sujeto realiza en las actividades de la vida diaria, ¿no? En el caso de acá, de la licenciatura, está principalmente enfocado hacia resolver situaciones vinculadas con el movimiento, que tenga una orientación hacia el deporte, como preguntaban ahí, con relación a la evaluación de estabilidad escapular, en el caso del boxeo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ninguna escala de valoración funcional va a ser perfecta. Siempre va a tener cierto grado de error. ¿Vamos? Pero, como les decía, cuanto más criterio tengamos de protocolizar el trabajo, cuanto más familiarización tenga el sujeto, cuantas más veces los vaya tomando, va mejorando la capacidad de valorar de manera lo más objetiva posible un resultado. ¿Sí? Y todo movimiento, que en definitiva es lo que estamos tratando de valorar, depende de dos grandes bases. Una es la calidad del movimiento y otra es la capacidad del movimiento. Entonces vos con la calidad del movimiento lo que estás midiendo es la posibilidad que tiene el sistema nervioso central de generar y coordinar o regular una acción motriz. Entonces la calidad está prioritariamente enfocada sobre la regulación nerviosa del movimiento. En cambio, la capacidad está implicada en la unión neuromuscular, porque en definitiva vos vas a llevar adelante el movimiento a partir de tu aparato locomotor. Entonces, vos quizá tenés un buen programa motor para hacer, yo qué sé, un movimiento X, pero tenés un desgarro en el músculo. Entonces, no es que tenés problema en la calidad desde el punto de vista cognitivo, sino que tenés incapacidad para poder llevarlo adelante. Y muchas veces esa incapacidad para poder llevarlo adelante porque tiene una lesión hace que el sistema nervioso busque una segunda forma para tratar de resolver esa situación. Entonces ahí es donde te va a modificar el patrón de activación neuromuscular y todo lo que estuvimos hablando en el anterior. ¿Sí? Entonces podemos decir que el movimiento de la calidad tendría más que ver con el patrón de activación nervioso, ¿sí? La capacidad del sistema nervioso de generar una organización
junto con el estado cognitivo del sujeto, o sea, con el conocimiento del movimiento, y la capacidad tiene que ver más que nada con la mecánica, o sea, con llevar adelante el movimiento, ¿sí? El movimiento perfecto no existe. El concepto de decir, no, este movimiento es perfecto, no existe. ¿Por qué? Porque es arbitrario. Porque lo que es perfecto para una persona puede no serlo para otra, ¿sí? Porque no somos todos iguales. Entonces, cada persona vino de una historia personal, valga la redundancia, diferente, de aprendizajes motores diferentes, de experiencias sensoriales diferentes, de experiencias motrices diferentes. Entonces, cómo resuelve cada uno una acción depende mucho de todo el bagaje de experiencia motriz que lleva adentro, ¿sí? Entonces, el movimiento perfecto, bueno, va a depender de la persona que lo haga, ¿sí? Entonces va a depender de múltiples factores, como le puse acá, incluidas las diferencias estructurales, ¿no? Si un sujeto tiene un patrón de movimiento compensatorio, pero ha sido ese patrón durante mucho tiempo, probablemente ese patrón genere mucho menor gasto energético y programación neural y que sea más eficiente que para otra persona, ¿sí? Entonces, a veces se encasilla, si bien hay una técnica específica para cada gesto, también tener en cuenta que cada uno puede resolver esa prestación, ese gesto, quizás resolviéndolo de una manera diferente, que no quede exactamente igual que como dice el libro, pero que para el sujeto sea lo más eficiente posible, que genere el menor gasto energético y que genere el mayor beneficio posible, ¿sí? Para todo eso nosotros necesitamos controlar nuestro movimiento. Entonces, ¿qué es el control motor? El control motor es la rama de la neurobiología que estudia los mecanismos necesarios que vos necesitas para producir y regular, que sería controlar, una acción motriz. Ahora, para producir y regular cualquier acción motriz vos necesitas de dos grandes cosas, que es lo que veníamos hablando en lo que les estuvo hablando de Iván la vez pasada y lo que de hecho surgió en la parte anterior de la clase. Que es, por un lado, la estabilización del cuerpo en el espacio y por el otro lado, el desplazamiento del cuerpo en el espacio. Tenemos que tener en cuenta que nosotros vivimos constantemente luchando contra la acción de la gravedad, o sea, una fuerza externa que constantemente está repercutiendo en nuestro cuerpo. Y que esa fuerza externa que está constantemente repercutiendo en nuestro cuerpo tiende a desestabilizarnos, tiende a tirarte a vos al piso. Entonces, vos tenés que, en principio, mantener la postura corporal para permitir ciertos movimientos, en realidad todos los movimientos. Y ninguna de estos dos grandes áreas se hace con un solo músculo, sino con un conjunto de coordinación muscular para permitir la mayor eficiencia posible. Entonces nosotros tenemos grandes sinergias de estabilización del cuerpo y grandes sinergias de desplazamiento del cuerpo. O sea, no hay un músculo que te estabilice, no hay un músculo que te genere un movimiento. Ningún movimiento del cuerpo humano se hace con un solo músculo. Los músculos trabajan en conjunto, porque trabajan para resolver tareas de estabilizarte o tareas de desplazarte. Son un conjunto de estructuras que buscan resolver una tarea determinada. El control motor aplicado a la estabilización tiene que ver con todo lo que atañe a la postura del cuerpo y al equilibrio, ¿sí? Y esa musculatura, cuando tenga que llevar adelante esa sinergia, cuando tenga que llevar adelante su acción, va a tener una mayor activación tónica, ¿sí? Una mayor activación tónica predominante. Eso no significa que no tenga una mayor activación fásica, ¿no? Pero va a tener una mayor activación tónica, de las motoneuronas alfa-tónicas. Diferente va a ser las sinergias de desplazamiento, que implican el control aplicado al movimiento propiamente dicho, o sea, el desplazamiento propiamente dicho, que va a ser la activación necesaria y la velocidad necesaria que vos tengas que llevar adelante para completar esa tarea. Y eso va a tener una mayor activación neuromuscular desde el punto de vista fásica, de movimiento. No olvidemos, como les dije antes, que todo el tiempo nuestro cuerpo está siendo sometido a fuerzas, tanto sea fuerzas externas, como la acción de la gravedad, o fuerzas internas, que son las que vos estás generando. Y esas fuerzas, tanto externas como internas, tienen que controlarse. Y quien se encarga de controlarlas y regularlas por medio de la estabilización sinérgica de control o de movimiento es nuestro sistema nervioso. Y lo que va a buscar, en definitiva,
es generar el movimiento más eficiente y efectivo dentro de su patrón de activación neuromuscular que tenga aprendido. ¿Sí? Cuando nosotros queremos aprender un movimiento, siempre nuestro movimiento va a ser torpe al principio, hasta que el sujeto vaya, sujeto no, el sistema nervioso, vaya propiciando un aumento de la sinaptogénesis, o sea, de la formación de nuevas sinapsis, en busca de una mejoría de los patrones de activación y de estabilización que trabajen en forma coordinada para resolver lo más eficientemente posible, según la estabilidad y la movilidad de cada una de las articulaciones y segmentos corporales, la respuesta a la tarea que queremos hacer. ¿Sí? Cuanto más eficaz sea un individuo en su mecánica, mejor podrá resistir las fuerzas externas y producir fuerzas internas con menor costo energético. O sea, vos vas a ser más eficiente, vas a gastar menos energía para resolver esas situaciones. Disminuyendo así, obviamente, también la capacidad o la posibilidad de sufrir lesiones por sobrecarga. Las lesiones agudas, traumáticas, y se te va a complicar porque estás jugando al rugby, viene un urso de 50 veces más grande que vos, se te cae encima y se te va a lesionar algo seguro. Entonces, las lesiones, una cosa son las lesiones por sobrecarga y otra cosa son las lesiones traumáticas agudas en el momento. Seguramente, si vos tenés una mejor condición física, tu proceso de rehabilitación sea mucho más rápido que alguien que tenga una menor capacidad física. Pero en las lesiones crónicas, muchas veces se da por una mala capacidad del sujeto de poder resolver correctamente una situación y que ese ciclo se vaya completando constantemente y haya una repetición constante, valga la redundancia, de un mal patrón de activación neuromuscular, una mayor sobrecarga mecánica o incluso una falta de recuperación. O sea, vos sobrecargás mucho más un sistema biológico más allá de la posibilidad que le estás dando, tanto sea en la recuperación como en la alimentación, de poder recuperarse y de poder adaptarse a ese estrés mecánico. Más adelante lo voy a nombrar, pero también dentro de estas lesiones por sobrecarga o lesiones crónicas, también es muy importante el aspecto psicológico. Nosotros somos seres biopsicosociales y los aspectos psicológicos también se sabe que influyen, mejor dicho, con relación a las lesiones o al aumento de riesgo de lesiones por sobrecarga. ¿Sí? Una incapacidad en el controlar, dinámicamente la postura ocasiona un estrés añadido sobre el aparato locomotor. Obvio, es lo que le vengo diciendo. Aumentando la carga mecánica sobre los tejidos y por ende la carga mecánica sobre todo el cuerpo. ¿Bien? Y acá tenemos las sinergias, ¿no? Las sinergias como grandes colaboradores neuromusculares. ¿Bien? Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que el sistema nervioso y el músculo nunca se enteraron que son cosas diferentes. Para el sujeto, sistema nervioso y músculo es lo mismo. ¿Tá? Son las dos células que están íntimamente relacionadas y que tienen la mayor capacidad de excitabilidad del todo el cuerpo. La célula nerviosa es la más excitable y le sigue la célula muscular. Y están aunadas en un trabajo conjunto que es por medio de la parte más básica sería la unión neuromuscular y la unidad motora. Entonces, cuando un sujeto trabaja sobre el movimiento, indefectiblemente está trabajando sobre el sistema nervioso, y es una unidad funcional. Y esa unidad funcional está expresada por medio de estas sinergias, las sinergias neuromusculares, que son patrones coordinados, tanto sea de estabilización como de movilización, que regula el sistema nervioso y los controles del sistema nervioso, pero que son moduladas, o sea que se pueden ver afectadas, por el sistema psiconeuroinmunoendocrino. ¿Sí? Perdón, psiconeuroinmunoendocrino. Sigo bien. Bueno, esto más o menos lo que le vengo diciendo. Las sinergias motoras se emiten una sola orden para ejecutar un movimiento particular mediante la acción concentrada de un grupo de músculos. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora bien, ese grupo de músculos no estoy hablando de los flexores de la cadera. Estoy hablando de todas las acciones musculares que están encadenadas para que los flexores de la cadera puedan generar ese movimiento. Son específicas de las tareas, se aprenden y se ejecutan de manera tal que los errores en los movimientos de las articulaciones individuales se compensan entre sí. Era lo que les decía antes, que quizás el sujeto
no puede mover correctamente una articulación, entonces compensa con otras articulaciones con tal de buscar el movimiento final que sea lo más eficiente para lo que tiene el sujeto. Y todo movimiento va a tener una fuerza aplicada, ¿sí? Y una velocidad de contracción. Y a su vez va a tener una dirección ese movimiento, ¿sí? Todos los movimientos tienen esto, tienen una fuerza aplicada, vos aplicás una fuerza, a esa fuerza le das, o a ese movimiento, mejor dicho, le das cierta velocidad, y a su vez le das cierta dirección, ¿sí? Dirección, sentido, etc. La fuerza y la velocidad de contracción dependen de la acción neural, de la frecuencia de los estímulos y del reclutamiento de las unidades motoras, ¿no? Entonces, en función al tipo de ejercicio que vos hagas, principalmente relacionándolo con, bueno, como hablaban recién, son gestos balísticos, pero no el gesto balístico en sí, sino la velocidad que vos le podés aplicar a un gesto balístico, tratando de ser a la máxima intensidad posible, en el menor tiempo de aplicación posible, la activación neuromuscular se altera, se modifica, y el reclutamiento de unidades motoras se modifica. Entonces, en función no solamente a la acción, o sea, el gesto balístico, porque el gesto balístico es cuando vos haces un lanzamiento. Si yo agarro un lápiz y lo lanzo, es balístico. No importa si lo lanzo despacito o si lo lanzo fuerte, el gesto es balístico. La cuestión es que si yo lo que quiero es utilizar un gesto balístico en donde la aceleración o la velocidad, digamos, trata de hacer la máxima hasta el final del momento en el que yo entro en contacto con aquello que quiero proyectar, por eso se llama balístico, el sistema nervioso va a buscar un tipo de reclutamiento de unidades motoras, en donde va a tender a buscar un reclutamiento de unidades motoras más grandes, ¿sí? ¿Se acuerdan que las unidades motoras se dividían según el tamaño en pequeñas, intermedias y grandes? Las unidades motoras grandes tienen como característica que su cuerpo neuronal, al ser más grande, les cuesta más generar alteración de cargas eléctricas para despolarizarse. Pero una vez que se despolariza, tiene la posibilidad de transmitir, gracias al diámetro mayor de sus axones, la velocidad de impulso nervioso es mucho mayor, y gracias a sus axones de mayor tamaño, inerva más cantidad de células musculares. Por lo tanto, puede aplicar más cantidad de fuerza por unidad de tiempo. Pero necesita cierto nivel de activación previa. Y cierto nivel de activación previa está relacionado con tu motivación para llevar adelante una acción a la máxima intensidad posible, ¿sí? Entonces les reitero, no por el hecho de hacer un lanzamiento de una pelotita así despacito, ya por eso, más allá que es un gesto balístico, estoy generando una alta activación neuromuscular, sino que implica todo lo que lleva a la intencionalidad del sujeto y a la motivación del sujeto para generar una mayor activación neuromuscular. Y la dirección del movimiento está relacionada con el patrón de excitación y de sinergia muscular. Porque yo, para realizar un movimiento en cierta dirección, yo tengo que aplicar una fuerza con un determinado sentido y orientación de esa fuerza, para que como resultante una fuerza de igual sentido, pero una fuerza de igual manifestación, pero de sentido opuesto, que me impulse para adelante o que yo impulse para adelante o para atrás, depende de la dirección del impulso. Y ahí es donde cobra importancia la técnica de ejecución. Entonces, lo que yo voy a terminar haciendo es una gran coordinación intermuscular, o sea, coordinar en el mismo momento y en el mismo grado, en cada ángulo articular, cuando vaya modificándose el movimiento, la acción de todos estos músculos. Los músculos agonistas, sinergistas, fijadores, neutralizadores y antagonistas, para permitir que todos trabajen al unísono y que termine mejorando la aplicación de fuerza. La forma de trabajarlo eso es por medio de la técnica, ¿sí? La mejoría de la técnica, el control del movimiento, etc. ¿Sí? Entonces, en definitiva, la técnica no es otra que mejorar el control motor y tanto mejorar la sinergia de estabilización como la sinergia de movimiento, en búsqueda de un movimiento lo más eficiente posible en cuanto a su aplicación de fuerza. ¿Sí? Bien. Entonces lo que buscamos en definitiva es armonía sinérgica.
¿Qué es una armonía sinérgica? Bueno, acá se los puse haciendo el paralelismo. La armonía viene de un concepto más de la música, ¿no? Entonces les puse acá que la armonía en el trabajo sinérgico muscular es tan fundamental como en la música. Así como diferentes melodías significan para crear una pieza agradable, los músculos deben coordinarse eficazmente para generar un movimiento lo más fluido y eficiente posible, ¿sí? Logrando el equilibrio perfecto entre la fuerza y la precisión de la acción motriz, ¿sí? Entonces, lo que vos buscás en definitiva es las sinergias musculares más eficientes para resolver una tarea. Entonces, la eficacia, perdón, del movimiento requiere la coordinación de la acción muscular, de tal modo que se asegure la estabilidad y se consiga la transferencia de la fuerza efectiva, transferir la carga efectiva o la fuerza, ¿sí? Entonces, mayor control, mayor eficiencia, menor exigencias para su prestación, digamos, o sea, para la actividad que vos vas a hacer. Menor exigencia, ¿qué significa? Más economía de esfuerzo y menor riesgo de lesión, ¿sí? Pero menor riesgo de lesión de las lesiones no traumáticas, digamos, o sea, las que no se producen en forma aguda por, ya que se te caíste, se te cayó alguien encima, algo, digamos, que se da en forma no predictiva, digamos, dentro del área deportiva, ¿sí? Y un menor gasto energético, o sea, ser lo más eficiente posible o mantener una determinada intensidad de trabajo con el menor costo energético posible, ¿sí? Entonces, esa mayor armonía sinérgica te va a brindar tanto una cosa como la otra. No te va a quitar la probabilidad de tener lesiones, porque eso no lo vas a poder regular. Pero sí puede bajar el riesgo de lesiones no traumáticas, como son las lesiones crónicas producto de la sobrecarga, que también puede ser, obviamente, derivado de la falta de recuperación o una mala recuperación, o también, a ver si lo puse acá atrás, acá está, o también por una disminución en la tensión psicológica del sujeto, ¿sí? Porque los estados emocionales apuntan directo al eje psiconeuroinmunoendocrino, que está relacionado con nuestro sistema límbico, ¿sí? Con nuestro estado emocional. Y ese estado emocional apunta directamente al sistema facial. Y el sistema facial es el tejido conectivo, es el que repercute en todo el cuerpo. Entonces, ustedes tengan presente que el sistema facial es el encargado básico de unificar todo. Todo nuestro cuerpo, sistema nervioso, sistema vascular, obviamente el músculo, hueso, vísceras, articulaciones, ligamentos, cápsula, todo eso está formado por, o envuelto, o estructurado por el sistema facial. Entonces, estados emocionales que el sujeto no pueda resolver van a terminar repercutiendo en el sistema facial, y este sistema facial es el que vincula todo. Entonces, puede tener modificaciones en la capacidad de trabajo, principalmente por estados emocionales. ¿Bien? Entonces, tengamos en cuenta que el cuerpo es una unidad funcional, pero unificando los aspectos biológicos, neurológicos y miofaciales del individuo, ¿sí? Entonces, el cuerpo lo que hace es integrar diferentes aspectos y ámbitos del individuo. Por eso también es tan importante el acompañamiento psicológico, que el deportista tenga a alguien con quien conversar, o bueno, yo no soy especialista en psicología, obviamente, pero no por eso dejo de considerar que el acompañamiento psicológico, el acompañamiento de la familia, el acompañamiento social del individuo, son dos pilares fundamentales sobre los cuales se va a fundamentar la capacidad del sujeto de después rendir, ¿no? No somos un músculo con tendoncito que tracciona y el cerebrito que le manda ahora, no, somos una combinación integral de un montón de variables dentro de las cuales la psicología, los aspectos emocionales, psicológicos y los aspectos sociales son una parte muy importante del rendimiento del individuo en una determinada prueba, ¿sí? ¿Y cómo hace el cuerpo para integrar todo esto? Bueno, lo hace por medio del concepto de cadenas musculares, que el concepto de cadenas musculares es bastante viejito, no es de ahora, del siglo pasado, y lo que atañe al concepto de cadenas musculares es la posibilidad de expresar todo esto que les estoy diciendo.
el cuerpo expresa lo psicológico, expresa lo funcional desde el punto de vista del sistema nervioso por medio de estas cadenas musculares, ¿no? Entonces, por eso las cadenas musculares se dice que son expresión de coordinación motriz organizado por el sistema neuromuscular para cumplir funciones estáticas, que serían las sinergias de estabilización, y funciones dinámicas de complementación, que serían las sinergias dinámicas, ¿sí? Los músculos tónicos, que en realidad está mal dicho, músculos tónicos, porque no existe el músculo tónico y el músculo fásico, sino que existe la acción tónica del músculo y la acción fásica del músculo. La acción tónica es aquella que lo que hace es mantener la tensión para mantener la estabilización, y la función fásica lo que hace es permitir un movimiento de mayor amplitud, pero depende principalmente del sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso tiene las motoneuronas alfa, como vimos en el primer cuatrimestre, que tiene inervación alfa tónica y alfa fásica. ¿En qué cambia una de otra? De la frecuencia de impulsos, ¿no? Sí es verdad que hay músculos en el cuerpo que por su característica en la ubicación dentro del aparato locomotor y por nuestra posición bípeda, tienden a recibir más información de las motoneuronas alfatónicas. Entonces terminan adaptándose más a esa función. Entonces tienen un tejido conectivo más desarrollado, tienen una acción muscular hacia más concentración de fibras lentas. Entonces tienen cierta adaptación que se fue dando a lo largo del proceso, digamos, de evolución. Entonces, el concepto de músculo tónico como músculo puro, como que el cuádriceps, no. Hay fibras del músculo X que tienen más inervación tónica, ¿sí? Pero se les puse así porque en los libros está así. Los músculos que tienen más inervación tónica o más función tónica, tienden al acortamiento. ¿Por qué? Porque ese músculo tónico lo que va a buscar es asegurar, estabilizar, frenar. Entonces, ese músculo tónico está muy relacionado también con los aspectos psicológicos. Una persona estresada tiene un aumento en su tonicidad, tiene un incremento en aquellos músculos que tienen más inervación tónica. Entonces, tiende a acortar ese movimiento. Y si se mantiene acortado, empezás a generar un quilombo bárbaro, porque le empezás a alterar la coordinación motriz al individuo, ¿sí? Lo empezás a frenar al sujeto, ¿sí? Le empezás a disminuir la capacidad de aquellas articulaciones que necesitan movilidad, empiezan a tener menos movilidad. Pero no por la articulación, no por la superficie articular, no por el ligamento, no por la cápsula, no por el rodete, no por todo lo que está alrededor de la estructura, sino por el tono que tiene la musculatura periarticular. Y muchas veces el tono periarticular depende también de los estados emocionales, del nivel de fatiga, del estrés emocional del individuo. También depende mucho de, como decía antes, si tuvo alteraciones, alguna enfermedad, o si tuvo alguna cirugía, o si viene de alguna lesión que no se terminó de mejorar, o lo que preguntaban antes, de para qué sirve el rolo. Bueno, el rolo lo que hace es tratar de bajarle esa tonicidad a esos músculos que, como decía Iván, tiene un punto gatillo, ¿sí? Que muchas veces los puntos gatillo pueden estar mostrándose, o sea, relevándose en determinadas zonas y otras no. Bueno, eso es todo un tema aparte. Pero esos puntos gatillo terminan generando disminución en la capacidad de trabajo. Entonces, liberándolos, disminuyéndole el tono a esa musculatura, el sujeto va a recuperar cierta extensibilidad de esos músculos. Porque acuérdense que el tono del músculo es el grado de resistencia que ofrece ese músculo al estiramiento. Eso es el tono, ¿sí? Entonces, cuando el músculo tiene un tono mayor, ese músculo ofrece más resistencia a estirarse. Y si ese músculo se resiste a estirar, cuando vos quieras mover la articulación que involucra a ese músculo, esa articulación no se va a poder mover del todo, porque está resistido ese estiramiento. Entonces va a tener que buscar el cerebro alguna alteración, algún plan B, para trabajar más lo que está arriba o lo que está abajo para cubrir esa falta de movimiento, ¿sí? Los músculos tónicos muchas veces, o sea, la activación tónica, muchas veces participa en los movimientos involuntarios, porque está predominantemente caracterizado en las sinergias de estabilización. Y nosotros no pensamos en el equilibrio.
Ustedes no tienen que pensar en él. Cuando ustedes hacen equilibrio, no piensan en el equilibrio, ¿sí? Eh, de hecho, si ustedes están trabajando vamos a poner un grado mínimo, o sea, sé que no es la orientación, pero si ustedes están trabajando en la escuela y dice, hoy voy a trabajar el equilibrio con los chicos, ¿sí? Y le dice, a ver, chicos, caminen haciendo equilibrio, eso es lo peor que le puedes hacer, porque estás concientizando y haciendo cortical, o sea, voluntariamente estás haciendo que el alumno preste atención a algo que naturalmente no tendría que prestar atención. En cambio, si vos le decís, bueno, a ver, chicos, pónganse una bolsita arriba de la cabeza y caminen sin que se les caiga la bolsita, los chicos van a buscar el equilibrio, pero no por el equilibrio como objetivo, porque su objetivo va a ser que no se caiga la bolsita. El equilibrio siempre es involuntario. El equilibrio siempre no tiene que tener una concientización, salvo que el sujeto tenga pérdida de equilibrio. Entonces ahí sí, pero si no, la realidad es que la musculatura tónica, postural, no tendría que ser trabajada en forma consciente, sino inconsciente, ¿sí? Y estas cadenas musculares, hay muchos autores, ha ido cambiando mucho el nombre de las cadenas, pero el concepto sigue siendo el mismo, ¿sí? No nos vamos a meter con cada autor, porque cada autor tiene un nombre diferente para cada cadena muscular. No nos vamos a meter con eso porque es al pedo meterse en eso, pero sí vamos a hablar de que hay algunas cadenas que tenemos que conocer. Por ejemplo, hay dos cadenas que son profundas, ¿sí? Que son las cadenas hegemónicas. ¿Qué significa que es hegemónica? Que el cuerpo va a hacer todo lo posible para que estas dos no se compliquen. Porque la función principal de nuestro sistema nervioso, que es el encargado de regular todo, es la supervivencia. Y vos no te podés mantener vivo si no respirás. Entonces, ¿qué es lo principal que busca el cuerpo? Que vos estés vivo. ¿Cómo necesitas estar vivo? Respirando. Entonces, ¿cómo respirás? Moviendo las cadenas profundas, ¿sí? Principalmente la de inspiración, en donde participa el diafragma. El diafragma es un músculo muy importante porque es un músculo que te separa, de hecho por eso se llama diafragma, la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y es muy importante porque es muy importante para la estabilización del cuerpo, porque está ubicado en un espacio fundamental desde el punto de vista de que nos pusimos de pie. Desde que se nos ocurrió la estúpida idea de ponernos en dos pies, en apoyo bipodal, ahí el diafragma empezó a tener cada vez más relevancia en la postura corporal. Pero el problema es que el diafragma está principalmente hecho para permitir la ventilación. Con el diafragma solito nosotros inspiramos y con la relajación del diafragma expiramos. Entonces, una correcta capacidad del diafragma de desplazarse libremente en la caja abdominal y en la caja torácica mejora la capacidad de esa cadena hegemónica de trabajar. Y el cuerpo va a hacer todo lo posible para que este muchacho trabaje bien. Y el problema es que cuando las otras, las superficiales, que son la de extensión, flexión, apertura y cierre, que a veces se le dice cruzada anterior, cruzada posterior, por eso a cada uno le pone un nombre diferente, quieran o estén restringidas en su capacidad de movimiento, el problema es que va a jorobarle la vida a las otras, principalmente a la de inspiración. Entonces, todo nuestro movimiento necesita que sí o sí esta cadena hegemónica funcione bien. Por eso la ventilación es un elemento esencial. Y el correcto funcionamiento del diafragma, la libertad del diafragma, ¿sí? Libertad quiero decir que trabaje sin tener que sobrecargarse. El diafragma es fundamental que trabaje en sinergia con los transversos, porque cuando vos contraes en forma concéntrica el diafragma, el transverso abdominal se contrae en forma excéntrica, y cuando el excéntrico se contrae, perdón, y cuando se contrae en concéntrico el transverso, el diafragma se contrae en excéntrico, y ese cambio de tensiones entre concéntrico y excéntrico le permite que el diafragma trabaje correctamente, que el aparato digestivo trabaje correctamente, que la columna sea estabilizada correctamente. Entonces, cualquier alteración que vos empieces a poner en las cadenas superficiales, el cuerpo va a hacer todo lo posible para que la cadena profunda termine trabajando de la manera más eficiente posible, pero terminás generando, por ejemplo, alteraciones en los ciclos ventilatorios o recursos para que la ventilación se siga dando. Entonces quizás tenés a un sujeto que tiene más activación de la musculatura del cuello inspiratoria,
para tratar de colaborar con ese diafragma que tiene menos excursión, o modificar la activación de la musculatura más profunda, digamos, de los transversos. Entonces ya perdés la sinergia entre el transverso abdominal y el suelo pélvico también, y la musculatura del diafragma. Entonces ya se empieza a armar un catombe importante, pero que el cuerpo siempre va a tratar de que la ventilación sea hegemónica, ¿sí? El equilibrio, perdón, el desequilibrio exacerbado de alguna cadena, que es lo que venimos hablando, va a traer aparejado un mayor estrés mecánico, ¿no? Porque va a traccionar más de un lado que del otro, con incremento en los puntos de anclaje sobre dicha cadena de fuerza, que eso por un lado te puede traer dolor específico, como puede ser un punto gatillo, perjudicando la fuerza, la soltura, obviamente, del movimiento fluido, incrementando la posibilidad de lesión y lesión por sobreuso o sobrecarga, ¿sí? Entonces, el desequilibrio, como les decía antes, todos los deportes siempre van a generar cierto desequilibrio, porque si vos repetís siempre un mismo patrón, un mismo patrón, un mismo patrón, por más que vos quieras hacer ejercicios que equilibren, bueno, el deporte siempre te va a pedir el mismo patrón. Entonces, ¿qué sucede? Podés generar un estrés mayor y podés tener más posibilidad de lesión en esa carga, en ese sector. Pero el cuerpo siempre va a tratar de buscar la manera para hacerlo lo más eficiente posible, siempre y cuando tenga la posibilidad, ¿no?, de hacerlo. La cuestión es que mientras que no te genere sintomatología de dolor, alteraciones del movimiento, pérdida de la capacidad de generar fuerza, o pérdida en la fluidez que le puse acá del movimiento, bueno, que siga así. El tema es cuando ese desequilibrio es tan exacerbado que te empieza a generar dolor, alteraciones en el aparato locomotor, alteraciones en la aplicación de fuerza o disminución en la capacidad del sujeto de aplicar fuerza, o disminución en la resistencia, etc., ¿sí? O mayor riesgo de lesión, o empiezan las tendinitis. Las tendinitis se producen cuando vos tenés más tensión en el aparato muscular de la que puede recuperarse el tejido conectivo que forma esa cadena muscular. Y que si no le das la recuperación suficiente, no llega a poder los fibroblastos y la matriz extracelular a adaptarse a ese tipo de estrés que vos le estás sometiendo. Entonces, con el constante trabajo y sin la posibilidad de recuperarse, termina generando un proceso inflamatorio, y la inflamación va a generar dolor, ¿sí? Bien. Y si no se cura eso y seguís, pasás a romperlo y formás una tendinosis, y ahí sonaste porque de ahí no salís. Pero siempre hay que tener en cuenta, como venimos hablando, que la estructura va a permitir el movimiento. Eso es lo que les decía antes, por ejemplo, de la articulación de la cadera. La cadera es una articulación cuyas superficies articulares, desde la estructura de la superficie, te permite el funcionamiento en los tres planos y en los tres ejes. Entonces, por medio de la estructura que tiene la cadera, que similar, digamos, a lo que pasaría en la glenohumeral humeral, similar a lo que pasaría en la del escafoide del pie, te permite más movilidad, ¿sí? O similar a lo que pasaría funcionalmente en la radiocarpiana, te permite cierta movilidad. Entonces, en función a esa estructura es la movilidad que te puede permitir. Las articulaciones, por ejemplo, entre las apófisis transversas de las vértebras lumbares están hechas de tal manera que mucha rotación no te permite. O sea, vos no podés rotar mucho, pero no podés rotar mucho desde lo funcional, porque estructuralmente las apófisis articulares de la región lumbar evitan ese movimiento. Quizá pueden hacer inclinaciones, porque las apófisis, por ejemplo, las apófisis transversas de las vértebras lumbares son cortitas, entonces no chocan, entonces te permite hacer una buena inclinación lateral, te permite hacer una buena flexión, porque el disco es más alto, porque tiene que soportar más carga, pero desde lo estructural te permite buena inclinación, buena flexión, pero cuando vos la querés rotar, por la característica de cómo están armadas las superficies articulares de esas apófisis, no te permite. Entonces, si vos querés rotar algo que no rota, es como el juego de los bebés de encastre ese, ¿viste? Que tenés
un cuadradito y lo querés meter en el agujerito de la estrella. Y vos haces fuerza, en un momento va a entrar, pues se rompe todo. Entonces, desde lo estructural siempre va a ir a lo funcional. Si lo estructural anda mal, lo funcional va a ir mal. Por ejemplo, la artrosis. Si vos tenés una artrosis de cadera, lo funcional va a disminuir. Bueno, acá es lo mismo. Entonces, siempre considerar que los aspectos estructurales van a terminar generando los aspectos funcionales. Y ahí podemos empezar con el tema de la evaluación postural. El tema de la evaluación postural, por lo general, siempre es más del área de la rehabilitación, de la kinesiología, etcétera, etcétera. Pero bueno, podemos tener cierta observación, más que nada como detección y derivación. Detección y derivación al personal, ¿sí? Vamos. Pero se puede hacer cierta observación. Desde lo postural puede ser, desde el punto de vista estático, como sería la posición corporal, observar al sujeto de atrás, de frente y de laterales, como la postura propia que adoptó en el deporte, como el tono muscular que tiene el sujeto, ¿sí? Son evaluaciones estáticas. O sea, vos lo ves. Y las dinámicas, que es donde más relación tenemos nosotros, que es con el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, las evaluaciones que les fue diciendo Iván, que son evaluaciones de calidad de movimiento, que también repercute sobre la postura, como venimos hablando, pero que está implícito un movimiento, ¿sí? En donde vos observás, bueno, cómo se comporta, las sinergias musculares, cómo se comportan los ajustes posturales, si tiene o no tiene un buen reequilibrio dinámico, ¿sí? O el sujeto cuando tiene que hacer un ejercicio donde vaya de 2 apoyos a un apoyo, cómo se comporta, si estabiliza, si no estabiliza, si empieza a rotar o no empieza a rotar, ¿sí? En función a cómo resuelve esa situación. Y desde lo estructural a lo funcional, bueno, un poquito esto lo que muestra es lo que les decía antes, ¿sí? Todo lo estructural va a devenir en la posibilidad funcional. Si yo tengo una articulación que tiene ciertas características, su superficie articular, es lo que me permite hacer ese movimiento, ¿sí? En este caso, la articulación coxofemoral tiene una determinada característica entre ambos huesos que le permiten un movimiento triaxial. Hay otras articulaciones que no me permiten un movimiento triaxial, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en función al movimiento que tiene que hacer, bueno, respetar ese movimiento y que no lo pierda. Entonces, ahí hacíamos referencia al continuum de estabilidad y movilidad. Si nosotros sabemos que la cadera es un núcleo de movimiento, ¿por qué? Y porque le está hecha así. O sea, la cadera tiene una pelota metida en un espacio que tiene forma de pelota. Entonces, ¿para qué está? Para moverse. Entonces, si la cadera no se mueve, otros sectores corporales van a tener que cubrir esa falta de movimiento, ¿sí? Entonces, por eso va la implicancia de esto, del conocimiento del continuo de estabilidad y movilidad. Entonces, saber bien qué articulaciones tenemos que priorizar que no pierdan movimiento y qué articulaciones tenemos que priorizar que no pierdan la estabilización. Por lo general, aquella articulación que está relacionada con el movimiento va a estar relacionada en forma directa con un sector corporal que no tiene que perder estabilización. Porque para vos tener una mejor capacidad de excursión en el movimiento, necesitas tener una base sólida sobre la cual apoyarte para poder generar ese movimiento y que los músculos que están relacionados con aquel hueso que se va a mover tengan un punto fijo que sea lo suficientemente fijo para poder realizar la transmisión de la mecánica de contracción lo más eficientemente posible para poder desplazar de manera lo más coordinada posible ese sector corporal. Bueno, y acá tenemos esto que ya les explicó Iván, yo mucho no lo voy a ampliar porque lo explicó él muy bien. Pero nada, o sea, viene así porque estamos relacionando esto, ¿no? Entonces, el nivel suboccipital, que tenga una buena capacidad de movilidad, la columna cervical baja, que tenga una buena capacidad de estabilidad, la torácica, que no pierda movilidad, que en realidad la columna torácica mucho no se mueve. Pero aquello que se mueve, la idea es no perderlo. Ustedes tengan en cuenta que las vértebras torácicas se articulan, depende qué vértebra, pero se articulan por lo menos con 2 costillas, una arriba y una abajo, ¿sí? Cada vértebra torácica
tiene la hemicarilla articular arriba y la hemicarilla articular abajo, ¿sí? Y la altura de los discos es de 1/6 de la altura del cuerpo vertebral. O sea que tiene muy poca diferencia entre una vértebra y la otra. Por lo tanto, el rango de movimiento que tiene es bajito. Y encima las apófisis espinosas, o sea, las que están atrás, las que se pueden tocar acá en la espalda, son angulosas hacia atrás y hacia abajo. Entonces, se van superponiendo una con otra. Entonces, la realidad es que mucho movimiento, y aparte están unidas a todo el aparato ventilatorio, digamos, ¿no? O sea, toda la función de la caja torácica. Entonces, mucho movimiento no tiene. Encima son artrosis. Perdón, son artrosis, son artrodias. Eso significa que la unión, o son articulaciones planas, es lo mismo. La unión entre la apófisis articular de arriba y la de abajo es como poner dos cuadernos uno arriba del otro. O sea, se mueve uno sobre el otro. Entonces, la realidad es que mucho movimiento no tienen, pero la sumatoria de todas, que son las 12, es lo que le genera movimiento a esa parrilla costal. Entonces, lo que hay que hacer es evitar que se pierda esa movilidad. Porque entre que tiene poca y encima perdés, sonaste. Entonces la idea es evitar perder esa movilidad. Por eso la implicancia, como les decía Iván hace un ratito atrás, en la entrada en calor, meter algún ejercicio de movilidad torácico, etc. La zona lumbar, obviamente, es una zona principalmente relacionada con la estabilidad. Principalmente, ¿por qué? Y porque después, ustedes piensen que las fuerzas que vienen del cielo, no, mentira. Las fuerzas que vienen del tronco terminan cayendo sobre la zona lumbar y se abren a cada extremidad inferior. Entonces, por medio de la articulación sacroilíaca, pasa la mitad de la fuerza para cada lado, siempre y cuando vos tengas 50 y 50 de apoyo. Y terminan cayendo sobre la cadera. Pero, ustedes imagínense que todas las fuerzas que caen del tronco caen en la zona lumbar y se van hacia el sacro, y el sacro con la sacroilíaca. Ese es el peso tuyo. Pero la fuerza de reacción terrestre, que es la que la Tierra te devuelve, por relación con el peso que vos le estabas apoyando, sube y también pasa por el mismo lugar. O sea que esta zona que está en el medio tiene que tener la suficiente estabilidad como para poder bancarse la contraposición de esas fuerzas que decíamos antes, de fuerzas externas, que sería la fuerza de reacción terrestre, y la fuerza interna, que sería la tuya, la del peso, que en realidad es acción de la gravedad, ¿sí? Entonces, vos tenés que tener la capacidad de estabilizar para evitar que esa zona, que en este caso sería la lumbopélvica, se mueva en una orientación donde no pueda bancarse ese impacto, ¿sí? Entonces, por eso la zona lumbopélvica, que no es zona lumbar, sino sería lumbopélvica, tiene que tener una buena estabilización. Y no perderla. Entonces vos tenés que trabajar sobre la estabilización de esa zona, ¿sí? Bueno, la cadera, movilidad. La rodilla, pobrecita, que quedó ahí en el medio entre estas dos fuerzas, ¿no? Y encima, la rodilla tiene un ángulo, ¿sí? Ustedes saben que los pies, acá está mal hecho el dibujo, los pies estarían más juntitos, entonces la tibia va vertical, o sea, perpendicular al piso, pero el fémur va en ángulo, ¿eh? La pelvis es más ancha que el apoyo de las rodillas, que el apoyo de los pies, mejor dicho. Y en la mujer peor, porque la pelvis de la mujer es más baja, digamos, pero más ancha. Entonces, el ángulo con el cual cae el fémur es mayor. Eso hace que el valgo fisiológico de la rodilla sea diferente en varones y mujeres y que tiendan más a problema de rodilla la mujer que el varón, ¿sí? Principalmente, más que nada, por la característica mecánica de la fuerza que tiene que absorber. Eso no quiere decir que todas las mujeres se lesionen la rodilla, no, obviamente, pero por la acción mecánica propia de cómo tiene que absorber el impacto, sería mayor. Y la movilidad del tobillo, ¿no? Y obviamente la estabilidad de la planta del pie, que es fundamental, porque lo único que tenemos fijo en el cuerpo son los pies. Es lo único. Todo el resto del cuerpo está en el aire. Y todo el resto del cuerpo está en el aire en relación al apoyo de los pies. Por eso la estabilización de los miembros inferiores es tan importante, ¿eh? Perdón, de los pies es tan importante. Para permitirle tener una buena capacidad de armado de todo lo demás, ¿sí? Por eso muchas veces también la gente que tiene lesiones en los pies, o pie plano, o pie cabo, que sería lo contrario, o sea, mucho arco, o que tiene uno sí y otro no,
o que se operó del pie, o que, no sé, X, alguna cosa que tenga en el pie, o incluso también puede ser en el tobillo. Después le empieza a molestar la rodilla, después le empieza a molestar la cadera, el hombro del lado contralateral, el cuello, ¿sí? O sea, es común que de acá los problemas vayan surgiendo para arriba, ¿sí? Por esto seguramente Ivancito se los nombró la vez pasada, se los paso rápido entonces. La estabilidad es la capacidad de controlar fuerzas o el movimiento en sí, ¿sí? O sea, es la capacidad que tiene el sujeto de evitar un movimiento no deseado, ¿sí? Mucha estabilidad y poco movimiento produce restricciones motoras en uno o ambos planos. Y la movilidad es la capacidad... No, esta está mal. Este va para acá, ¿sí? Al revés, esto, lo puse mal. La movilidad es la capacidad, obviamente, de realizar un movimiento, ¿sí? Entonces, la movilidad y la estabilidad deben coexistir para crear un movimiento eficiente del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, tenemos ambas estructuras que viven funcionalmente en un cuerpo que es nuestro organismo, ¿sí? Entonces, ese continuum es esencial comprenderlo, por lo menos, para las disfunciones en la movilidad o la estabilidad de las articulaciones que pueden causar compensaciones en otras articulaciones, lo que venimos diciendo, ¿sí? Por ejemplo, deficiencia en el movimiento del tobillo. Puede llevar una carga adicional de la rodilla que puede provocar lesiones en la rodilla, ¿sí? Vamos. Puede o no, pero si está sobrecargada en mayor cantidad, y ni te cuento si es una más que la otra, tiene más riesgo de padecer una lesión por sobrecarga o sobreuso. Y si otra persona tiene, por ejemplo, falta de estabilidad en la columna lumbar, puede causar una movilidad compensatoria excesiva en la columna torácica, lo que puede resultar también en dolor en la región lumbar. ¿Sí? Juan, ¿Vamos? ¿puedo aportar una cosita que viene al caso ahora que hiciste una buena base teórica de este tema? Porque yo me enfoqué más en la parte práctica el otro día. Dale, Respecto de perfecto. esto, por ejemplo, suele pasar mucho en el caso de nadadores que tienen muchos problemas en lo que es el hombro. Se ve que cuando hay alguna molestia reiterada o sobrecarga reiterada en el hombro, se les dan ejercicios para fortalecer hombro, ¿sí? Y viniendo a todo esto que está mencionando Juan, si nosotros hacemos una valoración funcional de todo el complejo de la articulación del hombro y la escápula y todo el complejo escapular, nos damos cuenta que la escápula, que tiene que tener estabilidad por sobremovilidad, se encuentra móvil, se encuentra inestable. Como consecuencia de eso, el hombro que tiene que tener movilidad se comienza a rigidizar porque se tiene que dar soporte ya que no lo tiene por la escápula. Y en realidad lo que deberíamos hacer para intentar acercarnos objetivamente a resolver esa complicación, esa disfunción, es estabilizar la escápula, y eso va a hacer que el hombro vaya liberando naturalmente o acompañándolo de ejercicios de movilidad, justamente su rango de movimiento. Entonces, ¿a qué vamos con esto como conclusión o como cierre respecto de este concepto? De que en la gran mayoría de los casos que nosotros encontremos dolor en una determinada zona, mayormente la complicación o la solución no esté en trabajar esa zona solamente. Generalmente, si el dolor está en el hombro, tendríamos que ver las articulaciones vecinas si están cumpliendo con su función o no, que era lo que mencionaba Juan del dolor en la rodilla y un arco plantar deficiente en cuanto a la estabilidad, donde debería tener estabilidad por sobremovilidad. Entonces, ahí viene la importancia de esto, realizar un protocolo de evaluaciones funcionales que indague en los distintos puntos del continuum de movilidad-estabilidad. Porque muchas veces donde encontramos dolor pensamos que hay que fortalecer porque esa zona está débil, y en realidad esa zona lo que hay que hacer es liberarla a través de la movilidad porque está muy rígida donde no debería tener rigidez, y darle todo lo contrario, mayor estabilización o rigidez a la zona que la tiene que tener. ¿Sí? Traigo este tema porque yo lo mencioné el otro día, pero no me quería meter tanto en la base teórica, sino que me enfoqué más en lo práctico. Le hice una base teórica mucho más reducida porque sabía que hoy Juan se iba a meter con esto. Pero les traigo ese ejemplo que lo mencioné por arriba el otro día para abrir siempre la forma de entender a la cuestión, ¿no? De abordar la causa, ¿eh? Y no el síntoma tanto, sino ir en busca de la causa. Profe, una pregunta, ¿puede ser? Sí.
En cierto punto, las evaluaciones FMS, puede ser, por ejemplo, la de pierna recta o la de movilidad de hombros, que puede ser que se queden cortas en cuanto al análisis de la cadena en total, porque, por ejemplo, cuando hacemos el test de pierna recta, eh, lo que es la parte de la espalda no la estamos considerando, la estamos aislando en cierto punto. Nosotros solo consideramos la movilidad a partir de la cadera. Eh, por eso mi pregunta va referida a eso, si en cierto Claro, punto hay cosas que nos claro, estamos por perdiendo en supuesto. analizar. Por supuesto, yo como les dije el otro día, les di una forma de coherencia de pensar la valoración del sujeto, ¿sí? Pero después el protocolo de indagación de lo que nosotros queremos buscar, lo vamos a decidir nosotros en base al, ¿no? El deporte que practique, en base a nuestros tiempos, en base a lo que nosotros queremos ver, en base a de qué forma queremos ver lo que queremos ver. Entonces, obviamente que si vamos a querer valorar la cadena posterior, eh, si queremos ver un poco más de énfasis en lo que es columna, no vamos a considerar solamente el test del FMS de elevación activa de pierna. Eh, Está bueno que lo hayas consultado, porque el otro día era solamente una descripción muy general de pasar por todos los puntos importantes del continuo de movilidad-estabilidad, pero obviamente es incompleto si uno quiere hilar fino dentro de cada núcleo articular. ¿Sí? Imagínate que la cadera podés evaluar rotadores internos, externos, abductores, aductores, cadena posterior, o sea, hay muchas cosas para poder evaluar, flexores, extensores. Hoy por hoy tenés test para evaluar activación de glúteo mayor, test para valorar flexores de cadera, o sea, tenés de todo a la mano como para poder hacer. Ahora, depende de tu tiempo, si te querés meter tanto en la cadera o querés darle prioridad a todo el cuerpo a modo más general, ¿sí? Pero está bueno que hiciste la pregunta porque justamente vamos a lo que decimos siempre. Tenemos que revisar cada caso en particular y nuestra realidad en particular, ¿sí? Perfecto, perfecto. Un aporte con respecto al tema de los test. Me parece importante tomar al test y de esta forma llevarlo como si fuera un análisis en el laboratorio, aislarlo de cualquier situación o contexto deportivo. Entonces, pensemos el test, ¿por qué lo estamos haciendo? Entonces, estamos tratando de detectar una falta de movilidad, una falta de estabilidad. Bueno, para eso sirve el test, para detectarlo por ahí en la primera instancia. Ahora, después, si cada disciplina deportiva o cada especificidad, bueno, ahí se dará el análisis biomecánico que requiera mi deporte. Eh, entonces, a lo que voy, separemos lo que es el test, tratarlo de aislarlo completamente como si fuera en un laboratorio y después tenemos que llegar a la evaluación biomecánica a lo que sería el campo, las disciplinas que nos toca a cada uno. Entonces, por supuesto que los protocolos y demás van a estar limitados, pero es justamente para por ahí tener una primera detección y después, en el transcurso del tiempo, poder trabajar sobre esa deficiencia. ¿Sí? Hay que saber detectar eso. ¿Para qué hago el test? Y después, ¿qué procedimiento voy a hacer? Y luego voy a volver a hacer un retest a modo de evaluación si el tratamiento que yo utilicé fue efectivo o no. Quería aclarar eso porque a veces uno lo trata de llevar el test a la profesión de uno, en el patio, por ejemplo, yendo a lo que son profe de educación física, y decir, bueno, pero este test yo lo aplico y en lo cotidiano yo veo que hay otros cambios, y bueno, tenerlo en cuenta que es aislarlo del contexto para un análisis sectorial, ¿no? Quería aclarar eso, que me parece importante. Muy bien, impecable. De paso me ayudaron a tomar un poquito de mate, así descansaba la garganta. Bien. Entonces, vamos con esto. Iván les presentó la semana pasada, les presentó un protocolo de evaluación, que es la observación funcional dinámica. La idea es el día 28, que es el día del examen, no, perdón, del examen no, del presencial. Bueno, llevar adelante diferentes pruebas, y una de esas
podría ser la evaluación funcional dinámica que les explicó Iván en la clase pasada. También les habrá explicado la evaluación de tobillo, el rock back, no sé, alguna otra de las pruebas características que derivan de lo que vos observás en el comportamiento de una prueba. Nosotros en la primera clase habíamos empezado a presentar el concepto del FMS, ¿sí? Como una de las pruebas de valoración funcional del movimiento. Ahí me olvidé la O, no importa. Que deriva de un fisioterapeuta que se llama Gray Cook, ¿sí? Que lo que tiene interesante es que lo que hace es una observación integral, ¿sí? De diferentes aspectos, como el control motor, como la movilidad y como la estabilidad central principal, en diferentes ejercicios, que son 7 ejercicios, que seguramente muchos ya los conocen, con vistas a, en este caso, obtener un índice, que es el índice definitivo del puntaje alcanzado en cada una de las pruebas, ¿sí? Entonces, el FMS fue uno de los sistemas reconocidos durante mucho tiempo, que se utilizó como una herramienta de valoración para identificar, tanto sea limitaciones o asimetrías, porque algunas pruebas se hacen con doble apoyo, otras pruebas se hacen con un solo apoyo, en patrones de movimiento. Consiste en 7 pruebas, como les digo, y todas las pruebas tienen, lo interesante que tiene es que es fácil de puntuar, fácil de valorar. Y se hace en una escala de 0 a 3, siendo 0 la presencia de dolor y la necesidad de derivarlo al personal médico, y 3 el puntaje más efectivo para esa prueba, que no necesariamente todos tienen que sacar un puntaje de 3. Es solamente observar, ver y ver cómo se comporta el cuerpo de este sujeto, de quien tengamos que evaluar, poniéndolo en una situación de crisis, llamémoslo así, en realizar un ejercicio. No es el único, hay más. Después, como le vieron la veña, y empezaron a armar más, y armaron otro que es el SFMA, que está más relacionado al aspecto clínico, ¿sí? Este lo usa más el área médica, nosotros mucho no lo vamos a ver, pero básicamente se los pongo para que sepan que existe. Está más relacionado con el área médica y es para aquellos que ya presentan dolor, que tengan sintomatología clínica de dolor. Y después hay otro, que es el Fundamental Capacity Screen, que ese, Iván seguramente alguna de las pruebas les habrá nombrado, que se basa en evaluar la capacidad funcional básica de un individuo, que tiene un ejercicio de estabilización, tiene un ejercicio de salto, de traslado, o sea, tiene diferentes actividades relacionadas con el rendimiento para sujetos que no tengan sintomatología de dolor, ¿sí? Entonces, son diferentes estrategias. Nosotros vamos a ver el FMS completo, digamos, y algunas pruebas del FSS, que ya se los dio Iván seguramente, que son las de estabilización, porque ahí estuvieron nombrando, que parecen tan piolas, digamos, pero siempre y cuando ustedes la vayan llevando de manera lo más exacta posible, digamos, o sea, respetando el protocolo, y que sepan interpretar los resultados que les da, ¿sí? Tener en cuenta, bueno, lo que tiene de interesante estas valoraciones es que tiene mucho trabajo de investigación atrás, hay muchos trabajos que están relacionados con la fiabilidad de la puntuación, digamos, de cada una de las pruebas, entre el mismo evaluador haciéndolo en 2 instancias diferentes o entre diferentes sujetos evaluando a la misma persona. Eso le da fiabilidad a la prueba. También tiene reproductibilidad, o sea que varias personas lo pueden evaluar y se evalúa de manera similar. O sea que, desde el punto de vista de algunos de los criterios científicos, podemos decir que es una prueba válida. En algunos trabajos de investigación dice que puede llegar a tener, en función al puntaje final que alcanzás, pueden tener cierta relación con aumentar o disminuir el riesgo de lesiones, el rendimiento que tuviste en la prueba. Otros te dicen que no, otros trabajos de investigación te dicen que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, está medio conflictuado en cuanto al puntaje alcanzado. Pero no deja de ser una batería que a mí por lo menos me parece que es fácil de implementar, que le podés sacar mucho jugo y que no hace falta en realidad hacer todos los ejercicios. Porque si te pones a hacer todos los ejercicios, vos decís, bueno, quizás te lleva mucho tiempo, pero quizás alguno de los que más
te interesen o más te parezcan útiles, los podés llevar adelante. Algunos de estos ya se los explicó Iván, el de elevación de pierna y el de movilidad de hombros seguramente ya se los ha explicado. Son pruebas fáciles de hacer, no requieren muchos instrumentos de medición, no requieren instrumentos de alta precisión, digamos, en medición, pero sí lo que requiere es que tenga una alta familiarización el sujeto, el evaluador, a la hora de llevar adelante el protocolo y que sepa saber qué tiene que observar y cómo puntuar, ¿sí? Vamos, para que tenga más precisión, digamos, la valoración que hace, ¿sí? Lo que hace es identificar movimientos compensatorios. Son 7 pruebas orientadas a diferentes objetivos y tiene aparte 3 pruebas de compensación por el dolor. De estas 7, aparte de hacer la prueba, el sujeto tiene que hacer otra prueba, que son 3, orientadas a si percibe o no percibe dolor. Una de hombro, una de cintura escapular, perdón, una de cintura pélvica, ¿sí? Que lo que busca es saber si tiene o no tiene dolor, ¿sí? Es un equipo requerido simple y la escala de medición, como les dije, es numérica y es discreta, o sea, son números enteros. 0, 1, 2 o 3. Y el máximo puntaje es de 21. ¿Vamos? ¿Cómo son cada una de las pruebas? Bueno, acá la puntuación, 3 puntos significa que está perfecto. Perfecto acá habría que ponerlo entre comillas, o sea, perfecto para lo que el autor consideró que es perfecto, ¿sí? Lo que apunta es que no tenga limitaciones visibles, ¿sí? 2 es que la ejecución la hace dentro de todo bien, pero tiene ciertas limitaciones o compensaciones en el movimiento. 1 es que la ejecución es deficiente o que tiene restricción o compensación importante visible, digamos, en el ejercicio. Y 0 si el sujeto tiene dolor. Entonces, si el sujeto quiere hacer el ejercicio, no, pará, me duele, listo, 0, punto, que te vaya a ver el médico, ¿tá? Entonces, tenemos diferentes ejercicios. Esta seguramente se las habló Iván, porque ahí recién preguntaron, así que elevación de actividad de pierna. Lo que busca es ver el patrón recíproco de miembros inferiores. ¿Qué significa esto? Que cuando vos generas la activación de los flexores, los extensores se tienen que relajar, ¿sí? Eso es la inhibición recíproca, ¿no? Entonces busca saber la flexibilidad, entre comillas, la flexibilidad de los músculos posteriores del muslo y de la pelvis, ¿no? La extensibilidad, quizá digamos regulándola con el tono muscular, pero también busca saber si vos podés mantener estable la pelvis, o sea, cuando vos, es lo que decíamos antes, si vos querés flexionar la cadera, vos necesitas tener una estabilización lumbopélvica para permitirle darle un punto fijo correcto a la musculatura flexora que se inserta en la columna lumbar o en la pelvis para poder traccionar de forma eficiente para poder levantar la pierna. Entonces quizás vos tenés un valor bajo de esto, no por la falta de extensibilidad, sino por la falta de estabilización, porque no tenés el punto fijo para que los músculos flexores puedan hacer fuerza. O puede ser que tengas poca fuerza de los flexores. Ahí recién Iván hablaba estábamos hablando de la cadera justo, y él hablaba de que, bueno, hay ejercicios que vos podés hacer para ver la flexibilidad o la extensibilidad de los músculos flexores, los aductores, los extensores, los abductores de la cadera, de los rotadores de la cadera, pero también no queda suelto el hecho de también saber si tiene fuerza suficiente, porque puede ser que el sujeto no tenga fuerza para levantar la pierna, ¿sí? Para levantar miembros inferiores. Y eso no significa que no tenga flexibilidad en la cadena posterior. Quizás flexibilidad tiene, pero el rendimiento es bajo, no por falta de flexibilidad, sino por falta de fuerza. O puede ser que tenga fuerza y tenga flexibilidad, pero no tenga estabilización central. Entonces el rendimiento puede ser menor. Entonces hay que hacer una visión general de la prueba y siempre mantener el protocolo correcto como debe ser, ¿no? El patrón empuje bilateral ¿no? O sentadilla agarrada, que podemos decir, o sentadilla sobre cabeza, overhead, squat, que lo que busca es conocer si tenés movilidad bilateral de cadera, rodilla y tobillo, estabilidad de la cintura escapular y estabilidad de la zona media, ¿sí? Y tener la capacidad de realizar un patrón correcto, digamos, o sea, correcto entre comillas, de movilidad. Esta es la que observaron ustedes, sufrió la modificación muy buena que hizo González Guedes, que les contó a ustedes ahí antes Iván, ¿sí? La observación funcional dinámica, ¿sí? Entonces, este punto se dijo, mirá, me parece que podemos mejorarlo en esto, esto y esto.
Y se planteó una modificación. ¿Vamos? Entonces, en función de esa modificación se observan otras variables. ¿Bien? Después tenemos otro que es el patrón de apoyo doble simple. A diferencia del anterior, donde vos tenés que flexionar la cadera, flexionar la rodilla y flexionar el tobillo, vos acá lo estás haciendo a favor de la gravedad. O sea, el peso mismo te está tirando para abajo. Y el peso mismo con apoyo doble. Acá vos estás flexionando la cadera, pero contra la gravedad. Eso hace que encima vos, aparte tenés un solo apoyo. Entonces, la cadena lateral y la estabilización de este trabajo es diferente a este. Entonces vos observás cómo estabiliza el sujeto, qué pasa con la rodilla, qué pasa con el pie, qué pasa con la pelvis, qué pasa con esta línea de la extremidad inferior que sube, qué pasa con la línea, para eso está puesto el bastón acá, para darte una idea sobre qué pasa con la cintura escapular, qué pasa con la columna, si el sujeto se inclina porque no tiene suficiente movilidad de la cadera, entonces se tiene que inclinar para compensar la falta de movilidad de la cadera con una flexión del tronco o una inclinación del tronco para pasar sobre la valla. Entonces, cada ejercicio tiene su forma de ir observándolo, más allá de que después el protocolo, que yo le subí ahí la planillita del Excel, que ya la modifiqué, cosa que la puedan utilizar fácil para cualquier Excel, solamente poniendo una crucecita, y les dé el puntaje, les brinde las consignas que ustedes tienen que observar. Después tenemos la estocada en línea, que lo que marca es la capacidad de desacelerar y volver a acelerar en una base de sustentación más pequeña, porque tenés un pie delante del otro. Entonces también observás qué movilidad tiene el tobillo de adelante. Ven que esta prueba es parecida, digamos, a la que le mostró Iván, que es un derivado del test de Lange, o el test de la estocada. Entonces, vos observás, bueno, a ver cómo se mueve este tobillo, cómo se mueve el pie, cómo se mueve la pierna del lado posterior, ¿sí? Cómo mantiene el tronco recto, ¿no? Después les tenés lo de estabilidad del tronco, ¿no? Que en este caso es con 4 apoyos, diferencia de esta, que es de estabilidad rotacional, esta de estabilidad de antiextensión, que lo que busca es ver si vos tenés una buena estabilidad reflejo, reactiva, porque reacciona al movimiento que vos querés hacer, de la zona media. El control rotacional, que es levantando una extremidad y la contralateral, y después las dos homolaterales. Entonces lo que busca es si vos tenés capacidad de estabilizar el tronco hacia la tendencia de caer, o sea, de rotar y caer, que esto obviamente marca la estabilidad porque es una sinergia de estabilización, y la movilidad de hombro, ¿sí? Que esta seguramente se la habrá dado también Iván, sobre la movilidad bilateral, tanto sea de la cintura escapular como de la movilidad propiamente dicho de la articulación glenohumeral, ¿sí? Entonces cada articulación tiene su puntaje, entonces observan, ven que dice 3 puntos si hace esto, 2 puntos si hace esto, 1 punto si hace esto y 0 puntos si produce dolor. Entonces el protocolo te dice, mira, va 3 puntos si hace así, va 2 puntos si hace así. Entonces vos, en función a la calidad de cómo resuelve la situación, vos puntuás con una nota numérica, ¿sí? Que tiene que estar dentro de estos datos, ¿bien? Acá lo mismo, 3 puntos si lo hace del mismo lado, 2 puntos si no lo hace de ese lado, y 1 punto si no lo puede hacer siquiera del lado contralateral. Esto igual después lo vamos a ver bien cuando hagamos la práctica, vamos a hacer 1 por 1 de cada uno de los ejercicios. Después tenemos las pruebas de compensación por dolor, que el dolor sepamos que altera el tono muscular y consecuentemente el control motor. Entonces tenemos la prueba para hombro, para el pigment de hombro, para el pinzamiento subacromial. En caso de dolor lumbar, ¿no? Tenemos la de dolor lumbar y también la de extensión del tronco, ¿sí? Estas se hacen acompañadas de las otras pruebas que lo que buscan es determinar si el sujeto tiene o no tiene dolor. En caso de que refiera dolor el sujeto, se fluctúa con un 0 y se lo deriva, obviamente, se lo deriva al personal de salud para su tratamiento posterior, ¿no? Y esta es la tablita que les había armado, que la vez pasada la quisimos hacer, ven que tenía las tildes, que no sé por qué no les salía, entonces no se pudo utilizar muy bien, pero ahora ya se los cambié, y ahora ya lo tienen con ahí tienen que poner en vez de la tilde, tienen que poner una cruz. Entonces ponen una cruz y les pasa lo mismo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, para cada ejercicio, cuáles son las consignas. Entonces, línea del tronco paralelo a los tibios. ¿Lo hace o no lo hace? Sí, lo hace. Entonces marco acá con una cruz.
Fémur debajo de la horizontal. ¿Lo hace o no lo hace? Entonces marco con una cruz y lo hace. Rodilla, pie. ¿Tiene la rodilla en la misma línea, sí o no? Lo marco. Y así sucesivamente. ¿Eleva los talones, por ejemplo? No. Listo, entonces marco acá. ¿Tiene flexión lumbar? O sea, ¿se va para adelante cuando hace el ejercicio? No, entonces marco acá. Cuando ustedes completan todo esto, automáticamente les pone acá la tablita que les armé, les pone acá el puntaje. Hacen lo mismo de todos, y después acá le va a dar el puntaje total de la sumatoria. ¿Sí? Y lo que hace el protocolo es dividirte, bueno, hay unas pruebas que son más de movilidad, como son estas dos que les dio Iván, elevación activa de pierna, de movilidad articular del hombro, algunas de control motor, como son las de la estabilidad del tronco, y otras de patrón motor, que sería, o sea, el paso de valla y el de la sentadilla, ¿no? Y después lo que les agrega acá es un gráfico de telaraña, más que nada para ver el comportamiento. Obviamente, cuanto más cerca del rojo, peor rendimiento tiene en cada prueba, y cuanto más cerca del verde, mejor rendimiento tiene en cada prueba. ¿Sí? Bien, bueno, esto es lo mismo, pasa que está agrandado, lo hubiese puesto acá. Bien, pero es lo mismo, ¿ven? Todo exactamente igual, en función al resultado que les da. Siempre acuérdense que se pone el resultado más bajo, si son, por ejemplo, en esta activa de piernas son las dos piernas, izquierdo y derecho, entonces siempre se pone el puntaje más bajo. ¿Ven? Acá lo mismo. Entonces se suma todo y te da el puntaje total. Y acá tenés el cuadrito que te muestra. Esto ya lo tienen, lo buscan ahí en el Excel, pero tienen que poner una crucecita en el sí o en el no, ¿no? Así de fácil. Bien. Y vamos a terminar acá y después seguimos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, consulta, inquietud? Esto lo terminamos acá. La que viene lo completamos. Nos quedará un poquito más. Después ya vienen todos los ejercicios, o sea, diferentes tipos de pruebas para ir haciendo el día que hagamos las dudas. Anda. Dale. Recording directo. stopped. Bien. Tengo una piba que entreno que juega al hockey y bueno, estamos haciendo método de fuerza máxima 2, telemetría y demás cuestión. La piba tiene, yo observo que tiene mucho valgo de rodilla para adentro, porque por lo que me dijiste tiene las caderas bastante amplias y se nota el valgo de rodilla. ¿Qué ejercicios recomendás para